perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Muy amados hermanos, muy buenos días. En esta mañana continuamos estudiando una vez más el libro de Apocalipsis, donde mencionaremos acerca de 7 bienaventuranzas que el libro de Revelación nos manifiesta. Será una bendición esta mañana continuar observando la palabra del Señor. Dice así: con estas hermosas palabras nos anima el Señor y nos individualmente, tanto a la iglesia, para que podamos realmente motivarnos escuchando la palabra bienaventuranza. Primeramente encontramos aquí el libro de capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, la palabra del Señor nos muestra bienaventuranzas. Bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? El Señor repitió una y otra vez 10 bienaventuranzas, libro de Mateo. Significa felices, dichoso, el creyente que sufre por predicar, por vivir, por seguir a Cristo. Igual, Señor, tú sufriste en este mundo, rechazo. Viendo estas cosas, los discípulos están entrando a una etapa de vida muy especial. Por eso, Señor, dirigiste a los apóstoles, a los discípulos, hoy en día a nosotros. Dijiste, Señor, bienaventurados, dichoso, feliz, aun cuando siente en la pobreza espiritual. Pero mientras tanto acá nos menciona, dice, bienaventurado el que lee, el que oye, el que realmente pone en práctica la palabra del Señor.
Cuán importante, hermanos, nos motiva. Quizá en esta vida dificultades tenemos por causa de Cristo, por servirle al Señor, por dar testimonio. Tenemos dificultades, pero al concluir, cuando ganamos una alma o testificamos a una alma, déjame decirle, uno se siente contento. Y mucho más, realmente más adelante tendremos esa bendición de ser dichoso haber sufrido y vivido para Cristo. Por esta razón menciona el Señor, hermanos, de que el que oye, y los que leen, y los que guardan mi palabra, bienaventurados, qué bendición. Eso nos motiva a todos nosotros. Ningún creyente verdadero debe estar desalentado al escuchar que el futuro nos espera la bienaventuranza. Segundo punto, continuamos. Dice la palabra del Señor, libro de Apocalipsis 14. Vamos a observar la palabra del Señor de esta manera. Menciona así, 14:13. Dice el Señor, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en Cristo, en el Señor. Dice, el Espíritu descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellas siguen, dice la palabra. Segunda bienaventurados menciona la palabra del Señor, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. Los muertos en el Señor. Qué bendición. El creyente en Cristo deja este mundo. Qué gozo al saber que pasa a una eternidad para tener vida eterna. Por esta razón menciona a nuestro Señor, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en Cristo, en el Señor. La obra de uno continuará, aunque el Espíritu descansa, dice la Biblia. Qué bendición que alguien tendrá que decir, igual como de los apóstoles mencionaron. Hermano, de usted hablará mucha gente si usted ha compartido la palabra, si usted realmente ha edificado vidas, si usted ha llevado a los pies de Cristo muchas personas. Y la obra del Señor continúa. La obra suya continúa mencionando como de los apóstoles que podamos ver. Qué bendición morir en Cristo, en el Señor. Si dice el Espíritu descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué interesante. Si ganamos uno y alguien continuará hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante edificándonos unos a otros. Dice la palabra del Señor. Tercera bienaventuranza encontramos en 19:9. Libro de Apocalipsis 19:9. Vamos a leer aún del versículo 7. Dice el Señor, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, a ella se les ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción de justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas, dice el Señor. Estas palabras, bodas del Cordero, francamente, de muchas maneras, encontramos en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor, la iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Y Cristo fue y volverá un día. Vendrá a recoger la esposa. La esposa, la novia, debe estar esperándola día tras día. No sabemos cuándo vuelve el Señor, pero Él vendrá. ¿Para qué? Para que la iglesia, la esposa de Cristo, sea arrebatada, sea llevada. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, dice la Biblia, bienaventurados los que son llamados
a la cena del bodas del Cordero. ¡Qué bendición! Hermanos, será una gran gozo al ser invitado, tener parte en las bodas del Cordero. Jesús estará ahí y nosotros estaremos vestidos con una ropa tan resplandeciente que significa la pureza, la justicia. ¡Qué bendición, hermanos! Por esta razón, haber aceptado a Cristo, tenemos ese privilegio. No tenemos la idea cómo será, pero tenemos que creer la palabra del Señor. Por esta razón menciona el Señor los llamados a la boda del Cordero. En esa boda del Cordero estaremos miles y millones de personas de todo el mundo, de toda la historia de la iglesia del Señor, hasta el día que el Señor nos arrebató. Y no solamente esto, también están invitados aquellos que salieron en la época de la tribulación, se convertirán en ese tiempo, no como nosotros por gracia, por fe tan fácil. Y nadie nos molesta mucho hoy en día, como los primeros cristianos. Pero en la época de esa tribulación, dice la Biblia, será la salvación por obras. Y por lo tanto, el que acepta a Cristo morirá. El que no se deja marcar con el marca del diablo, morirá. De tal manera de que dice la Biblia, estaremos tanto gentiles como los judíos, estaremos en la cena del Señor. Siguiente, encontramos capítulo 20, versículo 6. Dice el Señor de esta manera otra vez: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Qué interesante la palabra del Señor. En este texto nos menciona, muy importante, pareciera que aún estos hermanos que van a resucitar, dice en la primera resurrección, usted y yo llegaremos el día que, cuando venga Cristo, posiblemente muchos de nosotros estaremos muertos. Y con Cristo resucitaremos. Luego los que aceptan a Cristo en el tiempo de tribulación también resucitarán. Pero cuando Cristo vuelva, en segunda venida Cristo, dice la palabra, por lo tanto, dice la Biblia, santo el que tiene parte en la primera resurrección. Luego serán sacerdotes cuando Jesús, Señor nuestro, en 1000 años reinará, dice la Biblia. Y nosotros seremos realmente sacerdotes. Gente que estaremos al mando del Señor. Hermanos, qué bueno, francamente, bienaventurados santos los que tienen, dice la parte en la primera resurrección. Hermanos, la resurrección habrá. Para eso Jesús, Señor nuestro, murió y resucitó. Por eso Él dijo, Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Hermanos, cuán importante. El apóstol Pablo continuó en 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a buscar la palabra, vale la pena leer la palabra del Señor para que aún libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos menciona algo que nos motiva a nosotros. Capítulo 15, por favor, versículo 51. Dice el Señor de esta manera: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, y un abrir y cerrar los de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros que seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de mortalidad, inmortalidad, dice la palabra del Señor. Hermanos, el apóstol Pablo, con mucha convicción, por haber creído en Cristo, mencionó estas hermosas palabras. Cuando Cristo venga, vendrá, dice la, como ladrón en la noche. En verdad que el ladrón no nos avisa.
¿Cuándo va a robarnos? Si nos comunicara, en verdad que nos prepararíamos. Así Jesús vendrá para que la iglesia estemos preparados. Pero cuando venga, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán. Los que vivimos hasta esa fecha seremos realmente arrebatados, transformados por la sangre de Cristo, por el poder del Señor. Luego dice la Biblia, lo incorruptible se viste incorruptible. La corrupción mortal, inmortalidad, dice la Biblia. Entonces tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo transformado por la gracia del Señor. Hermanos, cuán importante observar la palabra del Señor. Y continuamos, siguiente bienaventuranza. Quinto, bienaventurado el que guarda. Vamos a ver la palabra capítulo 22, libro de Apocalipsis. Dice el Señor estas hermosas palabras que nos menciona. A ver. Muy bien, capítulo 22, versículo 7. Dice el Señor, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuán importante, hermanos, conocer la palabra del Señor y permanecer en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos motiva que un día nos espera el gozo, la dicha de ser mucho más alegre en la presencia del Señor por haber guardado la palabra, sabiendo que el Señor vendrá muy pronto. Hermanos, la iglesia cada vez más informándose, leyendo este libro de revelación, debe ser motivado. Siempre necesitamos cada creyente, cada persona motivado por alguien. Mucho más cuando un padre nos motiva a los hijos, cuando hacemos alguna cosa. Y déjame decir, nos motiva mucho más si papá me está motivando o mi hermano mayor me está motivando. En verdad que nos sentimos. En este caso, dice el Señor su palabra, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, necesitamos nosotros aprender, guardar, poner en práctica el mandato del Señor, ocupados en la obra de Dios. Sexto bienaventuranza menciona en el capítulo 22, versículo 14, dice la palabra del Señor de esta manera. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, las Sagradas Escrituras nos menciona bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué está diciendo esto? De nuestra ropa material que usamos nosotros en este mundo. Está hablando de nuestro testimonio, obras justas, obras puras en la obra del Señor. Por eso el creyente, su fe debe guardar realmente una vida pura. A veces el pecado mancha esa vestimenta, esa fe. A veces desalentado por alguna razón caemos en la trampa. Pero aquí el Señor menciona los que lavan su ropa. Cuán importante mantener nuestra responsabilidad como creyente. Bienaventurados los que lavan para tener derecho al árbol de la vida. ¿Por qué menciona árbol de la vida? Usted sabe que en el libro de Génesis Dios menciona de toda la creación de las plantas. Todo lo que creó, ordenó la tierra produzca toda clase de plantas, de los cuales Dios había plantado dos árboles, un árbol de vida y otro árbol entre el bien y el mal, ciencia el bien y el mal. Dice la palabra, ese árbol de la vida representaría a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera Satanás no le tentó tomar algún fruto del árbol de la vida, sino Satanás tentó a Adán del árbol que estaba prohibido. Hermanos, hoy en día la tentación pueda manchar nuestro testimonio,
pueda afectar nuestra vida cristiana, para que la gente viendo nuestra vida, francamente no van a creer en el Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es guardar nuestro testimonio. Árbol de vida, dice la palabra. Y ahora, ¿quién lo limpia? La ropa cristiana, nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Primera de Juan menciona estas hermosas palabras. Capítulo 1:7 dice la palabra del Señor así. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición! ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si Cristo está en nosotros y nosotros guardando nuestra vestimenta, testimonio cristiano, déjame decirle, tenemos comunión entre hermanos. Y llegamos a amar a la gente que no conoce a Dios. Llegamos a mostrar nuestro gran amor porque Dios es amor. Entre hermanos también tenemos comunión unos con otros, porque tenemos comunión con Dios. Deberíamos andar si en verdad que está en nosotros Él. Un verdadero creyente siempre tendrá comunión. No puede ser un verdadero creyente ajeno de sus hermanos, de la obra del Señor. Por esta razón dice la Biblia, si fallamos al Señor, ¿quién nos limpia? La sangre de Cristo. Y nos limpió el día que aceptamos la sangre de Cristo. Y si fallamos, dice la Biblia, versículo 9, si confesamos y le pedimos perdón, Él nos perdona de toda maldad y nos limpia, dice la palabra. Hermanos, cuán importante mantener nuestro testimonio. Dichoso el que guarda su testimonio. Dichoso el que mantiene su pureza espiritual. Vivimos en este tiempo tan difícil. Por lo tanto, encontramos, hermanos míos, siguiente, último, bienaventuranza. Volvemos al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Dice la palabra del Señor. 16:15. Dice la Biblia, he aquí, yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Oh, el Señor ya está hablando. Hermanos que saldrán, creyentes saldrán en la época de tribulación. Ese tiempo, una vez más vuelvo, será la salvación aquel que permanece hasta el fin. El que resiste las tentaciones. Por esta razón, dice la Biblia, para ellos será tan difícil. Bienaventurado el que vela y guarda la ropa para que no ande desnudo. En otras palabras, hermanos, no está hablando de desnudez físico, está hablando de nuestro testimonio. Mal vestido en la vida cristiana. Vivimos una vida realmente mal. Aquellos que salen, ¿cuánta fe tendrán para poder resistir y no aceptar la marca de la bestia? Porque el Señor le protegerá. Hermanos, hoy en día nosotros, de la misma manera, deberíamos permanecer en el Señor. He visto tantos hermanos en la fe, déjame decirle, años de mi vida cristiana, siendo gente maduro, siendo algunos predicaron la palabra de Dios, Dios mío, cayeron. Y la gente nunca hablará de las primeras vidas de nuestra vida cristiana, que hemos hecho buena obra. Va a hablar de la última, de nuestro fracaso. Por eso la Biblia dice que los que velan la venida del Señor, un día estaremos con el Señor allá en los cielos.
Hermanos míos, cuán importante mencionar estas notas. Dice que este libro, si leemos, entendemos la palabra, déjame decir, el creyente debe sentirse contento sabiendo que el acontecimiento de la venida de Cristo se acerca muy pronto. Para que seamos nosotros bienaventurados, estemos aún en la santa cena del Cordero del Señor, dice la Biblia. Tendremos parte, más este libro, si abandonamos o abandona alguna influencia, a veces, hermanos míos, dejamos tener esa esperanza a la venida del Señor. Yo le animo, hermanos míos, amados, siga al Señor. Que el Señor la bendiga. Gracias a Dios. Oremos un momento. Padre Santo, muchas gracias por tu bendita palabra. Nos motivaste, Señor, una y otra vez con esta tu palabra acerca de la bienaventuranza. Quizá en este mundo, Señor, muy poco gozamos, porque el mundo, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Señor, en tu presencia habrá verdadero gozo, verdadera paz, verdadera esperanza se cumplió. Padre bendito, Señor, ayúdanos a guardar nuestro buen testimonio para que podamos seguir evangelizando, haciendo la obra tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, que nos motivas en gran manera. Ayuda a cada uno de mis hermanos, no solamente, Señor, entre nosotros de la iglesia, sino en todo el mundo. Hay creyentes que están predicando, hay siervos que son fieles, Señor. Sufren por causa de Cristo, para no maltratar su testimonio cristiano, la vestimenta cristiana, Señor. Padre, bendice a nuestros jóvenes, nuestros niños, los que conocen tu palabra. Vivimos en un mundo lleno de tentación. Difícil vivir con tu ayuda. Viendo tu palabra nos motiva mucho más de que tu venida se acerca. Ayúdanos a esperar en velada, Señor. Rogamos de corazón, en nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor la bendiga, hermanos. De orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Oh, oh, oh. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos vernos el siguiente domingo. Que el Señor lo bendiga.